¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Esto es México, un nuevo amanecer. Gracias por acompañarnos a un discipulado más. Y en esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestra serie, Afirmando mis pasos. Y el día de hoy tenemos el tema de una vida equilibrada. Así es que, sin más preámbulo, iniciamos. Necesitamos de una vida total, plena, de una vida equilibrada, como dice nuestro tema, porque normalmente nos volvemos o muy espirituales o muy carnales, peor aún, y lo que necesitamos nosotros es equilibrar todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de lo que implica nuestro andar en Cristo. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, crecía en sus conocimientos, crecía biológicamente, en la gracia para con Dios, es decir, en su andar espiritual y también en su relación social. Pues es así como nosotros podemos ver cómo el pueblo escogido no es un pueblo que simplemente se maneja por sí solo. Acá tenemos una ilustración de las reuniones que se hacen en el Muro de los Lamentos. Y acá al centro podemos ver a un jovencito de 12 años, porque a los 12 años para los judíos ya se es mayor de edad. A los 12 años la ley judía ya se es mayor de edad y se es responsable de todo lo que, de todo lo que se hace. Por eso es que la familia de Jesús lo llevó a Jerusalén, al templo cuando se perdió, y todos los sacerdotes estaban maravillados por el conocimiento, la madurez que demostraba este niño Jesús, niño que para ellos en realidad ya no era niño, era un adulto de 12 años. Nuestro punto número uno es el aspecto intelectual. En Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Cuando nosotros tenemos diligencia, tenemos nosotros una manera de ser persistente y constante para conseguir nuestros objetivos, es decir, somos disciplinados, dice que seremos prosperados, pero los que solamente se la pasan deseando sacarse la lotería, se la pasan soñando con que van a caminar y encontrarse un fajo de billetes, la verdad es que podemos ver que son almas perezosas, almas que no quieren hacer nada, y dice aquí que en realidad nada alcanzan. Aquí tenemos el ejemplo de la diligencia, el ejemplo del ser persistentes. Tenemos por aquí en la roca, precisamente tallado, un refugio. Si del lado derecho de las pantallas que tenemos solamente la roca, si no hubiese existido el esfuerzo de estar tallando lo que ya se tiene, no se hubiera tenido lo que tenemos del lado izquierdo, que es un refugio perfectamente tallado, cómodo. eh, los eh, eh, ah, Tenemos aquí a los pastores siendo guarecidos del sol con sus ovejas, con sus rebaños. Y nosotros cuando tenemos esta misma diligencia, cuando tenemos este mismo esfuerzo en medio de la oposición, en medio de lo que pareciera que no tiene sentido, podemos encontrar un resultado, pero estamos hablando del intelecto. Nosotros tenemos a mal, no a bien, tenemos a mal no tener la costumbre de capacitarnos, de leer. Y el simple hecho de leer te da cultura. El sumergirte en el mundo de los libros te hace viajar a través de las experiencias de los escritores. Por eso es que es bueno leer, pero de verdad conozco a gente que se ha leído la saga completa de Troya, del caballo de Troya, que son creo que 12 libros, más gruesos que la Biblia, y eso sí lo ha leído, las sagas de Harry Potter, series verdaderamente pesadas en sus lecturas. Han leído El Quijote cuando bien les va, y hay gente que jamás lo ha leído y lo leyeron a la fuerza, a lo mejor en la escuela. Tiene mucha enseñanza ese libro, pero pues no.
simplemente no leemos. Entonces, el no leer no te cultiva. Cuando tú viajas a través de los escritores, tienes que tener cuidado nada más de no pasarte todo el tiempo leyendo solamente novelas, porque te voy a poner un ejemplo, hay gente que lee el Código Da Vinci y en todos los libros que yo he visto de este escritor, dice claramente, la presente obra es una novela, no es real, está basada en hechos de ficción. ¿Y por qué tuvo necesidad el autor de poner esta aclaración? Porque de repente hay gente que creyó que esa historia, que ese cuento era real y ya todos se andaban sintiendo del priorato de Sión y creyendo que iban a encontrar a la sangre de la Virgen Magdalena y no, un montón de cosas que estaban, no, de verdad aberrantes, creyendo que iban a encontrar a los hijos de Jesús y una sarta de tonterías basándose en las fantasías de una novela. Entonces, no está mal leer novelas. Claro que sí, te puede relajar, te puede distraer la creatividad de ciertas personas, de ciertos autores, pero de verdad tienes que poner mucha atención que si toda la vida te la has pasado viendo telenovelas y confías más en La Rosa de Guadalupe que en un documental de National Geographic que es científico, pues bueno, tenemos problemas entonces para avanzar en nuestra capacidad intelectual. En Proverbios tenemos el 26:16 que en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es decir, el que es flojo para aprender en todo momento va a pensar que tiene la razón. Y cuando se tiene que tiene la razón, vive en una cerrazón. Su mentalidad se cierra, deja de aprender. Y eso lo considera Dios perezoso porque no quiere abatirlo con la diligencia, no quiere abatir esa pereza con la constancia. Nosotros tenemos que ser constantes en el aprender en todo momento y hay gente que dice que no está bien leer libros fuera de la Biblia, pero mira, yo te invito a que no te cierres jamás a leer libros fuera de la Biblia porque todo conocimiento te va a ayudar a conocer lo que es correcto y te va a ayudar también a conocer cuál es el camino que no se debe de seguir. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se maravilla con la mentada serie de los cuatro acuerdos, metafísica 4 en 1. Esas verdaderamente son cosas que debes de leer en una recuperación de adicciones, porque tienen metodologías e ideas demasiado fantasiosas y yo sé que con esto hiero la sensibilidad de gente que lo ha leído y de gente que lo cree como una verdad de vida, pero hay un dicho por ahí que dice que el que no conoce a Dios ante cualquier santo se hinca. Entonces, toda la gente que cree en todo este tipo de filosofías es porque no conoce a Dios. Entonces, lejos de ofenderte, yo quisiera invitarte a que leas la Biblia por completo. No puedes decir que eres escéptico o que eres peor aún una persona atea si no has leído de la Biblia por completo, si no has leído el Bhagavad Gita, si no has leído el Popol Vuh, si no has leído Krishna, por ejemplo. Tienes que leer para poder verdaderamente opinar. Entonces, con esto nosotros tenemos que avanzar en nuestra área intelectual. Y mira que para el área intelectual te mencioné libros que normalmente se consideran espirituales, pero tu área intelectual es muy importante porque hace poco yo les compartía que les es más fácil agarrar un libro de magia y de esoterismo para que haya abundancia en las cosechas o que tengan dinero en sus trabajos, en lugar de tener un estudio de economía para que puedan llevar un diplomado en economía y mejoren sus finanzas, o que puedan de repente tener un estudio de la tierra los campesinos y poder saber cómo preparar su propia tierra. Eso es algo muy inteligente que se puede hacer en lugar de estar pensando en esoterismos únicamente. Bueno, pues ya pasamos el área intelectual, el aspecto físico. Vamos a ver cuatro aspectos. Vamos con el segundo, que es el aspecto físico. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en estatura.
Y no quiere decir que de tamañote, sino que simplemente crecía en belleza. Y aquí yo les pongo una fotografía de hace, ya es vieja, vieja digo, hace 2 años, de Jerusalén, y vemos en sus calles cómo son pasajes y corredizos todavía tradicionales, pero a lo que se refiere el aspecto físico, la belleza, es lo que nos está explicando aquí Juan 19, 23 al 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. ¿Qué quiere decirnos acá? Que mucha gente recuerda solamente al Jesús que nació en un establo y pues hijo de un carpintero. Yo no sé si tú conozcas carpinteros el día de hoy, pero normalmente hoy no se vincula a un carpintero con la prosperidad. Eh, no toman en cuenta la virtud y lo bien pagado que debe de ser ese arte. Obviamente hay los que sí son, saben valorar su trabajo, lo cobran bien y la gente lo paga bien, pero la verdad, siendo honestos, es que son los menos. En aquellos tiempos, cuando Jesús era pequeño, el oficio era muy importante. El oficio de carpintero era muy bien pagado, entonces no era una persona de bajos recursos. Al momento en el que los sabios fueron a ver a Jesús, alrededor de los 3 años, 4 años, ya cuando Jesús ya era grande, y llegaron los llamados reyes magos, que ni eran tres, y ni eran reyes, y ni eran magos, cuando llegaron a verlo, dice la Biblia que le llevaron oro, incienso y mirra. Ellos iban a ver a un rey, y entonces en el entendido de que van a ver a un rey, no podían llevar simplemente 2 o 3 moneditas para llevarlo como presente. Los regalos a los reyes son verdaderamente impresionantes y esto lo dejaron como un símbolo precisamente de lo que tenía que venir para Jesús. Entonces Jesús no era una persona de bajos recursos. Cuando dice que cree en estatura, acabamos de ver la parte del intelecto y leímos que dice que el diligente es prosperado. Entonces Jesús era una persona próspera. Por eso aquí nos está explicando que crecía en estatura, crecía en prosperidad, crecía en autoridad y poder económico. Aquí nos está explicando que la manta no la pudieron cortar siquiera. No la pudieron cortar porque iba a ser un desperdicio cortar una manta que era sin costura. O sea, no era hecha de pedacería. La ropa que está hecha de pedacería es normalmente más barata. No sé si han tenido oportunidad de cotizar ropa con un, si no diseñador, al menos con un sastre. Y hay ocasiones en la que cuando tú compras el casimir o alguna tela para fabricarte alguna camisa, alguna ropa, cuando es de tela virgen, hay varios precios de esa misma tela, pero hay telas en donde de repente te dicen, bueno, mira, te la vamos a mezclar con otros tipos de tela que se parecen, pero no son lo mismo, y de verdad que te baja mucho el precio de la tela, porque la mano de obra es la misma y en ocasiones a veces hasta sube porque les cuesta más trabajo hacer las cosas de pedacería, pero el centro aquí es que lo que traía puesto Jesús con lo que se vestía no era barato, no cualquiera lo podía tener y es por eso que no se atrevieron a deshacerlo. Dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, así hicieron con Jesús. Bueno, esto es para hacerte ver cómo ellos mismos daban testimonio de que lo que cargaba, eh, propiamente lo que cargaba en la economía Jesús, no era nada barato, no era nada común y era digno de envidia. Por eso decidieron quitárselo, verdaderamente robárselo. Se repartieron sus ropas entre esos 4 y la última, la más cara, pues no se atrevieron siquiera a deshacerle y echaron suertes. ¿Y te acuerdas que quedamos que eran echarse las suertes, echarse la lotería? Se echaron el Purim. Entonces,
llega aquí ahora el aspecto espiritual. Vimos el aspecto intelectual. Tienes que leer, te tienes que capacitar como hijo de Dios, tienes que conocer de todos los temas, no te tienes que cerrar. Normalmente se nos ha dicho, y me parece muy cierto, que las noticias son del diablo. ¿Por qué las noticias son del diablo? Porque puras malas noticias, pura noticia sensacionalista. La palabra se le llama evangelio porque evangelio son las buenas nuevas. Pero tú cada vez que ves un noticiero parecen las malas nuevas. Calentamiento, desastres, accidentes, volcaduras, grupos de choque en cualquier parte del mundo, guerra, parecen las malas noticias, pero tienes que estar enterado de lo que pasa a tu alrededor. Hay ocasiones en las que no ves el estado del clima para no consultar a los astros y ya te llenas de espiritualidad y te llevas un suéter cuando en el pronóstico del clima te están diciendo que va a estar a 23 grados la ciudad. Entonces, no hay que tildar en lo religioso. Tenemos que conocer de todos los temas. Dios dijo claramente que debemos de ser astutos. Entonces tenemos que conocer de todos los temas, el área intelectual, el área del crecimiento económico, la prosperidad, sí tiene que ver con lo que tú eres, tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que tú te alimentas, porque hay ocasiones que la gente no desayuna o no come por no gastar y verdaderamente se daña más el organismo y terminan gastando más tanto en medicamentos como en doctores por reparar todo eso. Una persona me enseñó algo bien importante. Cuando estás comiendo, hay ocasiones en las que compras algo de comer y no te lo comes inmediatamente, lo pides para llevar. Y cuando llegas a tu destino, no sabes si te lo vendieron mal o en el trayecto se echó a perder por la mala transportación o el mal almacenaje. Le dices que en el momento en que lo vas a consumir ya evidentemente está echado a perder. Pero como ya gastaste, pues ya ni modo de tirarlo. De verdad, esta persona me enseñó que es más barato tirarlo, desecharlo, que comértelo y ganarte una infección estomacal. Una infección que te puede tirar 2, 3 días, una semana, que te puede hacer gastar dinero y mermar realmente tu fuerza. Entonces hay que cuidarnos mucho en el área física. Y ahora vemos el aspecto espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y así como estamos cuidando el cuerpo, estamos cuidando también el intelecto. Cuando cuidamos el alma, también cuidamos el espíritu. Dice aquí, Jesús crecía en gracia para con Dios. No debes de descuidar esta parte. Mira, normalmente los jóvenes tienen un gran problema que se llama hedonismo. Las jovencitas están cuidando el tamaño de su busto y de sus nalgas y de repente, perdón por cómo lo expresé, pero parece que nada más están cuidando de eso y los jovencitos, nada, todos son pechos, todos son brazos, músculos y este problema de ser cuidar la salud se convierte en un problema de hedonismo, en un problema donde creen que son todo perfección y esto hace que se distraiga tu mente de lo que realmente importa también, que es la parte espiritual. Tenemos que cuidar el físico, como les dije, cuidar lo que comemos, cuidar ejercicio también, porque tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo, pero también tenemos que cuidar la parte espiritual. Y la parte espiritual no puede alimentarse si no es a través de leer la palabra. Aquí podemos ver al pollino con una lona y que está trasladando a alguien que entraba a un lugar. Estaba entrando a un lugar de reino, se le recibió como un rey. ¿Y por qué si se le recibió con un rey? Porque iba en un burrito, en un caballo. Como te digo, tenemos que ver los aspectos culturales del momento y resulta que Jesús se presenta como un rey de paz, el príncipe de paz. Y si hubiese entrado en un caballo, el caballo representaba la guerra. Él no llegaba a dar guerra, él llegaba a traer la paz entre los hombres, pero los hombres no lo interpretaron a su manera, porque lo que querían ver era la manifestación
física. No les interesaba para nada la manifestación espiritual. No les importaba la rotura de cadenas y la rotura de la esclavitud espiritual. Ellos querían la esclavitud abolida, pero la física. Ellos querían ver que se corriera a Roma. No les importaba que se corriera al demonio de sus vidas para que pudieran ser verdaderamente libres. Mateo 6:33 dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, nos advierte Mateo. Busquen primeramente estar bien en el reino de Dios, buscar reino y además su justicia. ¿Cuál es la justicia? Abraham obedeció a Dios sin preguntar nada y dice que la obediencia se le tomó por justicia. Entonces busca primeramente el reino de Dios en obediencia y todo lo demás te va a ser por añadido. La finanza económica, el milagro, la salud, lo que requieras te va a ser añadido. Pero esto es porque camines primero en principios de reino, no en principios religiosos. En la segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 8 al 10 dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. ¿Te das cuenta? Si tú estás aburrido, si estás ocioso, es porque no está en ti la palabra, porque no abunda en ti el conocimiento. Y como no abunda en ti el conocimiento ni hay en ti palabra, estás ocioso pensando a ver qué haces, estás aburrido y estás entonces ideando cómo matar el tiempo. Y eso te deja sin fruto. Cuando no estás así, dice, no te deja estar ocioso la palabra, ni tampoco sin fruto. Las personas que están en ocio no tienen fruto. Las personas que están activas y en movimiento demuestran frutos del espíritu. Es así como puedes desarrollar. Queremos desarrollar los frutos del espíritu, pero no somos diligentes, no somos obedientes. Estamos afanados con las cosas del mundo y totalmente apachurrados porque estamos en pleito con la esposa, con el esposo, con los hijos, que los problemas con los padres, con los suegros, y estás metido en todo menos en estar aprendiendo de la palabra de Dios, que es lo que te va a quitar todos los problemas, porque vas a aprender cómo realmente vivir y cómo percibir la vida, cómo percibir el mundo en el que te pone Dios. Pero como no lo haces, estás ocioso y sin fruto. Dice aquí que cuando estás con palabra, no estás ocioso, ni tampoco te dejas sin fruto, dice, y en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es en cuanto a lo que Él nos enseñó, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, quiere aprender revelación cuando ni siquiera ha leído la historia. Dice, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿qué es esto? Cuando tú empiezas a conocer de la palabra, Dios te perdona todos los pecados y esto es algo que le parece muy injusto a la gente porque dice, ay, pues entonces yo voy a seguir pecando y al final me arrepiento. No es así, porque en el momento en el que sabes que no debías de hacerlo, en ese momento el pecado pierde su nombre y ya no se llama pecado. En ese momento se llama iniquidad. Te tengo una buena noticia, pues Dios también perdona la iniquidad. Ah, qué padre, ¿no? Entonces sí, síguele dando. Al fin que te va a perdonar el pecado y también te va a perdonar la iniquidad. Ah, te voy a leer la letra pequeña para que no digas que no te advertí. Cuando no conoces de Dios, cometes pecados. En el momento en el que sabes que existe Jesús y que hay un Dios en el cielo y que vas a tener que dar cuentas, en ese momento ya tienes conocimiento y entonces no puedes estar como creyendo que no pasa nada y que no existe nada, porque Dios hasta ese momento te perdonó todo lo que hiciste, todos tus pecados y los dejó sin castigo. Es hora de que cambies tu manera de pensar y tu manera de actuar. Ah, pero no lo cambias. No te preocupes, ya no se llama pecado, se llama iniquidad. Y Dios también te perdona la iniquidad, pero la iniquidad sí la deja correr en su consecuencia. Así es que puede ser que les he puesto varias veces el ejemplo de la jovencita que de repente, pues, entrega la prueba de amor, pues Dios la perdona,
pero pues la deja tener el bebé y va a tener que educar al bebé y va a tener que sacarlo adelante, porque Dios realmente te perdonó, pero no te pudo librar de la consecuencia, porque ya sabías que no podías tener ese tipo de situaciones fuera del matrimonio. Él te perdonó que estuvieras teniendo esa situación fuera del matrimonio, pero no podía dejártelo sin consecuencia. Hablando de la administración económica, vas, te saturas en las tarjetas de crédito y al rato estás que ya no aguantas las deudas y Dios te perdona, pero esa actitud de querer hacer lo contrario a su palabra, querer ganarle a los tiempos que Él tiene designados para ti. ¿Y cuáles son los tiempos? Que ahorres, que trabajes, que seas diligente, que seas responsable, que seas comprometido y que ahorres y que entonces en los abonos chiquitos, tú checa esas tiendas de conveniencia que te dicen un precio a crédito y un precio de contado y haz una diferencia. Siempre saca la diferencia. ¿Cuánto vas a pagar de sobreprecio? A veces pagas el 50% de sobreprecio, a veces el 100%. Yo te invito a que leas las letras chiquitas de las tarjetas Fintech. Todos te están ofreciendo tu tarjeta aprobada, segurito te la aprobamos. Y te advierte costo anual total de intereses del 200 al 600% de interés. Sí, 600%. Pides un peso, un solo peso, y al año siguiente ya debes 600 pesos por cada peso. Es algo que cae en la usura, pero pues como lo aceptaste y lo firmaste, pues das todo derecho a que te lo cobren. Así es que Dios no te quiere ver así, pero tú te metiste así. Entonces mágicamente no se va a quitar porque Él deja que vivas la consecuencia. Así es que, por lo cual, hermanos, busquen primeramente el reino de los cielos. Dice aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme la vocación y elección. ¿Cuál fue la vocación? La de ser hijos de Dios. ¿Cuál fue tu elección? Vivir en reino. Porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. Si tú conocieras lo que Dios tiene planeado para ti, no estarías buscando hacer las cosas en tu tiempo. Por eso es necesario que crezcas en el Espíritu. Cuando creces en el Espíritu a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica, entonces estableces un fuerte lazo con Dios y es un lazo de confianza. En Corintios 15, versículo 58 nos dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, no fluctuantes como niños, lo dice en otro lado, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, diligentes creciendo, no estancándote, no solamente yéndote a congregar el domingo y desempolvando la Biblia los domingos o la aplicación bíblica solamente los domingos. Es diariamente. Tienes que ser diligente. Tienes que hacerte al hábito de leer. Tienes que leer para conocer, para alimentar el intelecto. Y si vas a leer la Biblia, vas a alimentar el intelecto, vas a alimentar tu alma y vas a alimentar tu espíritu. No hay alimento más balanceado ni más completo que la Biblia. Pues bueno, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque todo esto a su tiempo va a dar fruto. El área 4, que es el área social, es ahí donde se va a medir el trabajo de la iglesia, es ahí donde se va a medir tu trabajo como hijo de Dios. Porque tú no puedes ser, repito, tú no puedes ser un cristiano que se lleve mal con sus vecinos porque son pecadores, porque son de otra religión, porque son esto y el otro. Mira, yo es muy probable que sea criticado muchas veces y seguiré siendo criticado mucho tiempo porque tengo amigos que son santeros, tengo amigos paleros, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos católicos de hueso colorado y te digo que son mis amigos porque les he tratado de compartir y hay algunos que como que sí, como que no, y hay otros que de plano no. Y entonces, ¿cómo les puedo seguir diciendo amigos si debiera yo ya de entregarlos en las manos de Satanás y hacerlos cachitos y bolitas?
Mira, si yo tengo vecinos que no comulgan no solamente con mi manera de pensar ni de ser, no comulgan con mi Dios y tienen sus propios parámetros, ¿quién vive en bendición, ellos o yo? ¿Quién vive en reino, ellos o yo? Y entonces, si yo estoy viviendo en reino, cuando sales de tu castillo, no te queda nada más que ver hacia abajo. Entonces, no tienes por qué, además, pisotearlos. No tienes por qué estar humillándolos. La gente no le gustaba, la gente farisea, la gente religiosa, era la que se incomodaba con Jesús, pero las prostitutas, los cobradores, los borrachos, los pecadores, se alegraban muchísimo cuando llegaba Jesús. Así debe de alegrarse la gente. Si precisamente tus vecinos son unos borrachos, mira, yo tengo el testimonio de una persona que siempre se la vivía en calidad de calle, oliendo a rayos porque no tenía en dónde bañarse, su familia lo corría y cada que me veía, precisamente como sabía que no lo rechazaba, me llegaba a abrazar. Y qué satisfactorio que te reconocieran precisamente como una persona que acepta, no una persona que rechaza. Y entonces, ¿cuál era mi sacrificio? Pues aguantarme el olorcito, porque yo creo que llego a oler de la misma manera ante Dios con ciertas actitudes o ciertas conductas que llegaba yo a tener. Entonces, si yo no quiero que Dios me rechace, no tengo por qué rechazar tampoco a la gente. Entonces, esto es crecer en el aspecto social, que tú verdaderamente probablemente no seas la monedita de oro de tus vecinos, pero al menos no te van a buscar hacer la vida de cuadritos porque no tienen por qué hacerle la vida de cuadritos a alguien que conscientemente es un hijo de Dios. Puede ser que manipulados por el diablo y aconsejados por el diablo te quieran hacer la guerra, pero mira, yo lo veo muy raro porque ni los talibanes se atreven a llegar acá. Entonces, pues dudo mucho que tus vecinos te traten mal nada más porque eres cristiano. Y si lo hacen, la palabra te dice, paga el mal con bien. Y por mayor razón les deberías de hacer bien. Así es que si te llevas mal con tu entorno y tu entorno te rechaza, tienes una tarea muy grande que ver hacia el interior de lo que estás haciendo en tu relación con Dios para que se proyecte en el área social. Jesús crecía en la gracia para con los hombres, no para con los religiosos. ¿Y cómo lo hacía? Pues los invitó a comer los panes y los peces. ¿Tú podrías olvidar a quien invitó a una gran fiesta de 5,000 personas en donde parecía que no había y terminaron recogiendo inclusive canastas de sobra? ¿Cuántas veces has invitado una carnita asada a tus vecinos, esos que son incómodos? ¿Cuántas veces les has llegado con un topper con comida? Que la tiren porque piensen que eres un brujo y que les vas a hacer brujería, pero se las llevas, porque en la palabra dice que el regalo apacigua la ira. ¿Te das cuenta? Dice que cuando invitas a comer a alguien, a tu oponente, ascuas de fuego son en su cabeza. Entonces, no tienes de verdad pretexto ni excusa para estarte llevando mal con tu entorno. No puedes llegar al cielo y llegar con Dios y decir que fuiste hijo suyo cuando rechazaste el mundo que él ama. En la primera carta de Samuel, capítulo 2, 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel, el profeta, era acepto delante de Dios y delante de los hombres, y nada menos y nada más, más aceptado que los hijos del sumo sacerdote. Él fue usado más que los hijos del sumo sacerdote. Así es que eso es crecer. En primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio con los de afuera. Le está comentando Pablo a Timoteo, ¿cómo vas a reconocer a los que pueden ser buenos líderes? Que tengan buen testimonio para los que no están dentro de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Qué fuerte, ¿no? En el lazo del diablo. Entonces, te llevas con los vecinos mal, ya no los aguantas, ya no te aguantan, ¿en qué lazo caíste?
Ah, no muy hijo de Dios. Bueno, en primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, porque no por el hecho de que seas joven vas a tener disculpa. Es que no sabía, no, la palabra te da madurez. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu de fe y pureza. ¿Qué te falla ahí cuando tienes un maltrato con los compañeros de trabajo? ¿Una conducta errónea? ¿No les tienes amor? Porque puede que tengas fe y estés orando por ellos. Y date cuenta, ¿eh? En muchas ocasiones oramos por ellos y hacemos la oración aquella de que, gracias Dios, porque yo no soy como aquellos. Hacemos la oración de que Dios cambia su corazón, sensibiliza su corazón. ¿Cuántas veces no oramos así? Pidiéndole a Dios que sensibilice los corazones de los demás. Porque no le pedimos que sensibilice tu propio corazón, que cambie y transforme tu propio corazón. Ah, primero el de los demás, ¿no? Pues no, es en el nuestro donde vamos a hacer un crecimiento para todos, un crecimiento de compromiso. Así es que les agradezco que se hayan conectado a este discipulado. Este es México, un nuevo amanecer. Pues los esperamos en la próxima. Muchas gracias.